secundarios. Ya, voy a empezar por retención de sodio y de agua. Cuando hay una retención de sodio y agua, va a aumentar el volumen circundante, el retorno venoso y la precarga, lo que va a favorecer el aumento del gasto cardíaco. Esto va a ocurrir mediante mecanismos de autorregulación del riñón. Lo que se va a poner en marcha va a ser el sistema renina-angiotensina, el cual va a detectar por las células yuxtaglomerulares, células mensajiales del aparato yuxtaglomerular, la reducción del flujo sanguíneo. La activación de este sistema va a hacer que exista un aumento de angiotensina 2, la cual va a producir una vasoconstricción local y también va a producir aldosterona, la cual va a servir para la reabsorción tubular de sodio y agua. También a nivel renal va a actuar la hormona antidiurética o vasopresina, que va a actuar como vasoconstrictor y ahorrador de agua en el túbulo distal. Como ya dije, cuando se detecta una disminución del flujo, va a haber retención de iones y de agua, el cual va a aumentar el volumen de sangre y va a generar un aumento en el retorno venoso, que va a aumentar la presión media del llenado sistémico, produciendo un gradiente de presión mayor, que va a favorecer que el flujo de sangre venosa hacia el corazón sea mayor. También va a haber una distensión de las venas, y va a reducir la resistencia venosa, que va a favorecer al flujo hacia el corazón. Todo este mecanismo va a ser útil durante un tiempo, ya que cuando el corazón se adapte a una nueva volemia, se va a producir un aumento progresivo en la tensión de las paredes, con un aumento de la precarga. Y secundariamente a esto se va a disminuir la contractilidad. El siguiente va a ser cambios en la capacitancia vascular. Perdón, Fernanda, hasta aquí, ¿dudas, preguntas sobre este mecanismo de compensación secundario? No. ¿Nada? Bueno, si se dan cuenta, estamos dando un pequeño repaso de lo que se vio anteriormente. Y así esto va a ser en los siguientes temas. Vamos a estar retomando nuevamente lo que hemos visto anteriormente. Bueno, continúa, Fernanda. Bueno, el segundo va a ser cambios en la capacitancia vascular. Como sabemos, la capacitancia es la capacidad de un vaso de almacenar el volumen de sangre. Y cuando un vaso tiene alta capacitancia es que su habilidad de aumentar el volumen de sangre va a tener una habilidad, de aumentar el volumen de sangre sin que haya un cambio en la presión sanguínea. Y también hay que tener cuidado un poco porque se llega a confundir con el concepto de resistencia vascular, que resistencia vascular va a ser la oposición del flujo sanguíneo en un lecho vascular. Bueno, cuando hay un aumento en la capacitancia venosa o un aumento en el volumen de sangre, del lado venoso de la circulación sistémica, va a proveer un mecanismo rápido y efectivo para el llenado de la porción derecha del corazón, en este caso de la aurícula. La capacitancia venosa va a depender del tono de las paredes de las venas. Como ya sabemos, estas pueden llegar a ser 8 veces más distendibles que las arterias y van a llegar a almacenar de entre 500 a 1000 mililitros de sangre extra sin que haya un aumento de la presión venosa. Si existe una disminución del tono, va a incrementar la capacitancia, lo cual va a conducir a un aumento de la precarga. Y con ende va a incrementar el volumen de eyección ventricular y por consecuencia el volumen por minuto. Y ya. Ok. ¿Dudas, preguntas, chicos? No. Bueno. Muy bien. ¿Qué sigue?
sigo yo. Bueno, yo les voy a hablar sobre los sistemas cardiovasculares de compensación cardiovascular secundarios, que son eritropoyesis aumentada y derivación de sangre a órganos vitales. Bueno, primero que nada vamos a definir a la eritropoyesis aumentada como un mecanismo de compensación cardiovascular secundario que se produce cuando hay una deficiencia de gasto cardíaco en el cual se aumenta el número de eritrocitos. De ahí viene su nombre, eritropoyesis aumentada, la cual se produce en caso de enfermedad cardíaca congénita o pulmonar crónica. Bueno, antes de continuar, hay que recordar que lo que es la sangre es un tejido que no pertenece al sistema cardiovascular. Este es un tejido que pertenece al sistema hemático o linfohemático, ¿ok? Sin embargo, el sistema cardiovascular va a conducir este tejido para que vaya hacia el resto de los órganos y que de esta forma le pueda proporcionar principalmente lo que es el oxígeno, que es importante para que lleven a cabo lo que es la producción de ATP. Además que la sangre también vamos a encontrar la presencia de algunos nutrientes, o va a estar viajando en este líquido o en el plasma nutrientes, va a estar viajando hormonas, entre otras sustancias, ¿no? Pero principalmente los eritrocitos van a proporcionar lo que es el oxígeno hacia los tejidos. Pero ojo, no es parte del sistema cardiovascular, es un tejido aparte. Bueno, ¿qué más? Bueno, cuando la dilatación y la hipertrofia cardíaca, que pueden ir acompañadas con taquicardia o sin ella, ya no pueden mantener una expulsión de sangre normal, pues se ha agotado la reserva cardíaca y el aporte de sangre a los tejidos es insuficiente. Este aporte inadecuado puede producirse cuando se realiza ejercicio intenso o en casos graves, incluso cuando el paciente está en reposo. En esta etapa es cuando entran en juego mecanismos compensadores extracardíacos que pueden restablecer parcial o completamente el volumen de expulsión del corazón durante un cierto tiempo, como es el caso de la eritropoyesis aumentada. Cuando el gasto cardíaco disminuido tiene como consecuencia un riego deficiente del riñón, que a su vez va a producir retención de sodio y agua y aumento del volumen de sangre circulante, por lo que el volumen de sangre circulante aumenta el retorno venoso y en consecuencia estimula el ventrículo desfalleciente para restablecer un volumen de expulsión adecuado. También vamos a tener otro mecanismo, que es la derivación de sangre a órganos vitales. Bueno, que regresamos rápidamente a lo que es el anterior. Sí. Aquí es importante la actividad que tenga el riñón. El riñón va a tener quimiorreceptores. ¿Se acuerdan qué son los quimiorreceptores? Células especializadas que responden a cierto estímulo, pero sería del oxígeno o el pH. pH y el CO2. Entonces, cuando hay una disminución de la aportación de oxígeno a nivel renal y un aumento de CO2 a nivel de la sangre, estos quimiorreceptores van a entrar en acción, modificando lo que es los vasos sanguíneos, aumentando y disminuyendo lo que es para regular lo que es el flujo sanguíneo. Pero también aquí vamos a encontrar que el riñón va a tener unas células especiales que van a estar secretando eritropoyetina. Y esta eritropoyetina va a actuar directamente a la médula ósea. Pero, para que se vuelva más complicado, hay varios tipos hay 2 tipos de médula ósea. ¿Sí? Y esta depende si están en los huesos largos o en los huesos planos. Entonces hay una médula muy particular que va a producir lo que son los glóbulos rojos. Eso ya lo van a ver más adelante en OMA o en hemático. O ya lo vieron, ¿no? ¿Cuál es la médula? Sería la médula ósea roja. Roja, ¿en dónde se encuentra? En huesos planos. En huesos planos, perfecto.
Entonces, esto va a hacer que aumente la producción de lo que son los eritrocitos con el objetivo de captar mayor cantidad de oxígeno y aumentar el oxígeno a nivel de los tejidos cuando hay una disminución de es decir, cuando hay una hipoxia tisular. Pero esto va a traer como consecuencia si únicamente aumenta el número de eritrocitos, es decir, aumenta el hematocrito. ¿Qué va a traer como consecuencia? El aumentar el número de células formes. ¿Qué pasa con el sistema cardiovascular? ¿Qué va a pasar con el flujo sanguíneo? Aumenta la viscosidad de la sangre. Perfecto, va a aumentar la viscosidad de la sangre, por lo tanto también va a aumentar lo que son la fricción, la resistencia, ¿sí? Va a ser más viscosa la sangre, por lo tanto el flujo sanguíneo va a ser más lento. Por eso es importante que también aumente lo que es el plasma, es decir, aumente lo que es el líquido, al aumentar lo que es la retención de sodio y agua. Pero hay algunas enfermedades en donde nada más va a haber un aumento de lo que es, o predomina el aumento de lo que son los eritrocitos, como es en la policitemia vera. Y estos pacientes que tienen policitemia vera, pues el flujo sanguíneo va a ser muy lento, por lo tanto ellos padecen de hipertensión arterial, pero es secundario al aumento de la viscosidad. ¿Sí quedó clara? Ahora bien, esto lo ocupan mucho los deportistas. ¿Sí han escuchado de los boxeadores a donde les encanta ir a entrenar? A las montañas. ¿Por qué? Porque hay menos oxígeno. ¿Y qué va a traer como consecuencia? ¿Un aumento de qué? De eritrocitos. Eritrocitos. Por lo tanto, van a tener mayor concentración de oxígeno, va a captar más oxígeno lo que es su sangre. Y cuando vayan a realizar lo que es su deporte, por ejemplo, los boxeadores cuando van a pelear y están en un lugar donde el nivel del mar o están a nivel del mar y ahí hay mayor concentración de oxígeno, pues los eritrocitos rápidamente van a captar oxígeno, por lo tanto van a tener mayor resistencia. Y si se dan cuenta, esto lo van a volver a retomar aquellos compañeros o sus compañeros que van a tomar lo que es los cambios del sistema cardiovascular en los lugares donde hay grandes alturas, es decir, donde hay una disminución de lo que es la concentración de oxígeno en el medio ambiente, en la presión atmosférica. ¿Sí va quedando claro? Sí, profe. Okay. Bueno, muy bien, seguimos. Sí. Bueno, también vamos a tener otro mecanismo, que es la derivación de sangre a órganos vitales. En este caso, si la disminución del gasto cardíaco es intensa y se produce en pocas horas, o sea, rápidamente, no puede producir. Sería ejemplos. Cuando había una detección de volumen en una forma brusca y rápida. ¿En una hemorragia? Perfecto, en una hemorragia, muy bien. Bueno, pues no se puede producir un aumento considerable del volumen sanguíneo ni del retorno venoso, por lo que no se estimula el ventrículo desfalleciente y no se restablece un volumen de expulsión adecuado. En su lugar, el gasto deficiente se reparte en forma que la proporción mayor corresponda al cerebro y al corazón, que son órganos de importancia vital. Bueno, un aumento compensador importante del volumen de sangre necesita días o semanas para producirse. Además, pues solamente resulta eficaz cuando la reducción del gasto cardíaco es relativamente pequeña, aproximadamente de un 10 a un 30%. Pero cuando esta se produce rápidamente y es intensa, del 35% o más del volumen,
El restablecimiento del gasto cardíaco por eritropoyesis aumentada o por otros métodos no puede lograrse de una manera rápida. Y para mantener con vida órganos importantes como lo son el corazón y el cerebro, el pequeño volumen de sangre disponible se distribuye de manera que abandone las regiones periféricas y esplácnica para regar estructuras de mayor importancia vital. Esto ocurre por inhibición refleja a partir del seno carotídeo y de la región aórtica, por una estimulación de la secreción de adrenalina y por estimulación anóxica directa del centro vasomotor, lo cual origina vasoconstricción simpática, especialmente de la piel y de las vísceras. Entonces, si te das cuenta, aquí tiene mucho que ver los vasoreceptores de alta presión. ¿En dónde dijimos que están los vasoreceptores de alta presión? En los cuerpos carotíneos y aórticos. ¿En los cuerpos? ¿O en los senos? Senos. Senos carotíneos. En los senos carotídeos y aórticos, ¿verdad? Porque en los cuerpos están los quimioreceptores. Entonces, ya habíamos comentado que estos senos carotídeos van a tener una actividad cuando se están estirando. Cuando se estiran, van a estar teniendo la actividad inhibitoria. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? ¿Por qué es inhibitoria? ¿Se acuerdan de eso? Entonces, ¿quién lo va a estirar? Por la presión sanguínea. Y si disminuye la presión sanguínea por una disminución del volumen, ya no van a tener esa inhibición al sistema cardiovascular. Recuerden que estos nervios carotídeos van a estar llevando el estímulo, por ese estiramiento de la pared va a llevar un estímulo a lo que es al centro cardioinhibidor, a lo que es el núcleo del tracto solitario. Y va a mandar fibras para estimular lo que es el núcleo dorsal del vago y el núcleo ambiguo. ¿Sí? Y va a tener como una respuesta eferente. Bueno, antes vamos a recordar, el estímulo que recogen los vasoreceptores va a viajar este estímulo a través de una vía aferente, que es a través de lo que es el nervio vago y el nervio glosofaringeo. ¿Ok? Estos nervios van a llegar a lo que es el núcleo de tracto solitario, que viene siendo el área cardioinhibidora, junto con lo que es el núcleo ambiguo y el núcleo dorsal del vago. Bueno, entonces, va a dar una respuesta, y esta respuesta va a viajar hacia lo que es por una vía eferente, llegando a lo que es el efector, que vendría siendo lo que son la respuesta, el que va a dar la respuesta, que sería una actividad de noradrenalina, una actividad parasimpática. ¿Sí quedó claro? Eso sería lo normal, lo que ocurre. Pero aquí en este caso, y esta respuesta parasimpática, es decir, de la acetilcolina a través de los receptores M, ocasionaría una disminución de la frecuencia cardíaca y una disminución de la fuerza de contracción. Pero como estos receptores, cuando hay una disminución del volumen sanguíneo, cuando hay una disminución del volumen sanguíneo, ya no va a haber un estímulo, ya no va a haber un estímulo inhibitorio o una estimulación del centro cardioinhibidor. Por lo tanto, no va a haber este efecto parasimpático a nivel de lo que es el nodo sinusal, nodo auriculoventricular. Entonces, vamos a encontrar que el área vasomotora va a predominar su actividad, es decir, va a haber un efecto simpática, va a predominar la actividad de la noradrenalina, de la adrenalina. Por lo tanto, a nivel periférico va a haber una vasoconstricción, ¿sí? Y también va a haber una actividad a nivel del corazón
parasimpática, estimulando lo que son los receptores beta 1. Por lo tanto, va a tener un efecto cronotrópico y inotrópico positivo. ¿Sí se acuerdan de eso? Entonces, se dan cuenta, aquí estamos volviendo a retomar todo lo que hemos visto nuevamente. Por eso, va a aumentar lo que es la frecuencia cardíaca, va a aumentar lo que es el gasto cardíaco y va a aumentar lo que es la presión arterial. Pero a nivel local va a haber una gran actividad parasimpática, o bueno, más que parasimpática, sería un aumento de la actividad de la adrenalina que proviene de la corteza suprarrenal, y esto va a ocasionar una vasoconstricción muy fuerte en los tejidos periféricos, principalmente lo que es la piel y lo que es los órganos del sistema digestivo, lo que es a nivel de lo que es el sistema esplásmico, ¿sí? Y habíamos dicho anteriormente que hay órganos que se consideran como reservorios de sangre. ¿Cuáles son esos órganos? Es decir, que tienen una gran cantidad de sangre. ¿Cuáles son? El vaso y el vaso. ¿Cuál otro? Hígado. El hígado. Entonces, estos van a tener una vasoconstricción para que aumente el flujo sanguíneo que hay dentro de estos órganos hacia el sistema venoso y, por lo tanto, mantener una irrigación en los órganos vitales, que es el corazón y el cerebro. Entonces, hay unos tejidos que se van a sacrificar. El primero es el sistema tegumentario o la piel. Esa se va a sacrificar. Por eso, cuando nosotros vemos un paciente que tiene hemorragia, pues lo primero que vamos a observar es que la piel está pálida y van a estar fríos porque hay una disminución de riego sanguíneo. Igual los pacientes que son anémicos, pues bueno, van a estar pálidos. Y van a disminuir la temperatura. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la sangre va a estar predominando en los órganos vitales, como es en el sistema nervioso central y corazón. ¿Sí va quedando claro? Bueno, ¿qué más? Bueno, la función de capacitancia de las venas con modificación del tono venoso o venoconstricción van a desempeñar un papel importante en la liberación de sangre de órganos vitales, ya que la venoconstricción disminuye la capacidad de reserva, estimula la presión del corazón y aumenta el gasto cardíaco. Esto nos va a permitir una redistribución del 65 al 75% del volumen de sangre que normalmente está contenida en las venas, originando un porcentaje mayor que el normal de los vasos arteriales que riegan los tejidos. La estimulación simpática y la redistribución de sangre por vasoconstricción también intervienen en los ajustes circulatorios para las formas más crónicas de gasto cardíaco deficiente, ya que tal redistribución de la sangre por vasoconstricción tienen una particular importancia en las etapas tempranas de la insuficiencia cardíaca congestiva, antes de que se produzcan otros ajustes como lo son la eritropoyesis aumentada. La desviación del gasto cardíaco del área esplácnica hacia órganos más vitales se manifiesta por una disminución desproporcional del riego sanguíneo renal, que va a alcanzar aproximadamente 40% más cuando el gasto cardíaco solo está reducido en forma ligera o moderada. Y pues esas serían mis referencias. Ok, muy bien. ¿Dudas, preguntas, chicos? No. ¿Ninguna? ¿Va quedando claro? Yo tengo una pregunta. ¿Lo de los órganos vitales también reciben el nombre de órganos blancos o eso es otra cosa? Cuando hablamos de órganos blancos es es en cuanto a la actividad de hormonas, en donde van a llegar a hacer su efecto, donde hay lo que son sus receptores. Esos serían los órganos blanco o diana. Pero se habla más en cuanto a la actividad hormonal. Ok, gracias. ¿Alguna otra duda o pregunta? ¿Ninguna? Bueno, sí. No, nada. Nada, ok. Pues bueno, ya
casi son las 10, hasta aquí lo vamos a dejar. Para mañana vamos a ver